Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 45 minutos de la tarde, hoy en la sección Más que Historias, en la que descubrimos aspectos de la historia de la zona norte de Madrid, de sus tradiciones o de sus personajes. Queremos conocer un episodio histórico importante en la zona norte de Madrid, como fue la repoblación de la zona de Pedrezuela, actual Pedrezuela, en los siglos XIII y XIV, que originó, por cierto, algunas de las poblaciones que actualmente existen en esa zona. Y para hablar de este tema tenemos a Jesús Carlos González, que es cronista de Pedrezuela. ¿Qué tal? Sí, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por contar conmigo. Un placer, ¿no? Porque además este episodio, que a lo mejor desconocen nuestros oyentes, fue muy importante y dio lugar a poblaciones de esa comarca, de esa zona que actualmente han generado pueblos y municipios, ¿no? Pues sí, la verdad es que la repoblación de la zona norte de Madrid, al sur de nuestras sierras, es un hecho histórico realmente importante y trascendente, porque es el origen no solo de Pedrezuela, sino de todos nuestros pueblos de la zona de la Sierra. Toda la zona del Real de Manzanares se repobló más o menos en el mismo momento, y es un episodio histórico muy poco conocido. Se habla de la Reconquista, se reconquista Toledo y parece que ya pasamos para abajo y aquí no pasa nada. Y esto fue una cosa fundamental. Entonces, esto era el momento en el que se iba recuperando terreno, los cristianos, ¿no? Del territorio de la península ibérica, ¿no? Sí, claro. Los reinos del norte, el reino de León, porque aunque siempre se habla de una reconquista castellana, no es cierto, es una reconquista leonesa que hizo Alfonso VI, que era rey de León. Y entonces pues lo que hizo fue reconquistó Toledo en el 1085, a finales del siglo XI, y es a partir de este momento, durante el siglo XII, siglo XIII, cuando se empieza a repoblar esta zona. El siglo XII tiene muchas dificultades porque después de tomar Toledo entran los almorávides y los almohades, que fue una catástrofe para España, otro tema que se ha estudiado bastante poco, pero estuvo a punto de perderse toda la reconquista que se había hecho hasta el momento, y hasta 1212, en que Alfonso VIII, colacionado con otros reinos de la península, no dan la batalla de la Navar de Tolosa, en que vencen definitivamente a los almohades y acaba realmente el peligro en nuestra zona, en las mesetas castellanas. Pues hasta ese momento no empieza realmente la repoblación real. Había habido ya conatos, ya se estaba repoblando y tal, porque no estaban aquí los árabes constantemente en este periodo, pero la repoblación real empieza a partir de principios del siglo XIII. Sí. ¿Y por qué se hacía esta repoblación? Claro, porque era una táctica, en cierto modo, sí, para no poblarla con ciudadanos cristianos, ¿no? Sino simplemente ese territorio que estaba vacío, porque se iba expulsando a los árabes, que hubiera gente allí viviendo, ¿no? Bueno, a ver, la zona en la que nos centramos un poco, que es la zona esta, del sur de la Sierra de Madrid, que entra perfectamente Pedrezuela y San Agustín, que están en la carretera de Burgos, pero también entra Colmenar, porque aunque está, pues somos vecinos y somos linderos en el término. Pues esta zona, lo importante es que ya había tenido población con anterioridad. Los que son vecinos de aquí de Colmenar Viejo, los de el grupo de arqueología, el equipo de arqueología, que son buenos amigos míos, pues estos son los que están descubriendo un poco qué poblaciones había con anterioridad. Entonces, desde finales de la época romana, lo que llaman el periodo tardoantiguo, ya el periodo visigodo, y esta zona, ha habido algo de población en la zona, ha habido aldeas y cosas. Después llegaron los árabes, lo conquistaron y debió de haber algo de población también al pie de la sierra, en esta zona preserrana, podríamos decir. Pero por alguna razón, en el siglo XI, cuando ya se reconquista Toledo, esta zona está prácticamente despoblada. No va a decir que a lo mejor que estuviera despoblada del todo, podría a lo mejor haber algún caserío o alguna alquería familiar que tuvieran algo de ganado, tal, pero prácticamente toda esta zona estaba despoblada. ¿Dónde se asentaba realmente? Porque esta zona era la frontera del mundo árabe, de Al-Ándalus. Esto es
la primera zona que realmente se reconquista, porque hasta la Sierra de Madrid lo que habían hecho había sido ir avanzando sobre una zona, sobre terreno de nadie. No es que estuviera despoblada, pero ni era terreno islámico ni era terreno cristiano. Entonces, en cuanto se reconquista Toledo, es lo primero, realmente lo primero que se reconquista al mundo árabe. Pero claro, esta zona estaba poblada y estaba islamizada, pero sobre todo lo que estaba islamizado era el Valle del Jarama, con la capital en Talamanca. Pero lo que es el pie de sierra, la zona de la sierra, estaba despoblada. Y estaba despoblada porque era una reserva para de beneficios para las dos ciudades importantes del momento, que eran Madrid y Talamanca. Entonces, en esta reserva, una reserva silvopastoril, una especie de reserva para que ellos tuvieran su despensa, ¿no? Una especie, eso no me venía la palabra, una especie de despensa para sus recursos, pues para tener caza, para tener leña, para tener pastos, para eso, pero realmente toda esta zona pertenecía a Madrid y Talamanca, y estaba despoblada. Entonces, cuando se repobló, lo primero que pasó es que Alfonso VIII, en 1208, dio todo el sur de estas sierras, se las dio a Segovia. Y Segovia, para afianzar su posición en la zona, fue la que empezó a repoblarla. Y fue precisamente lo que llevó a los conflictos del Real de Manzanares con Madrid, porque pertenecía, en época árabe ya pertenecía a Madrid. Mientras que Pedrezuela y San Agustín, incluso hasta Guadalís y Miraflores de la Sierra, no pertenecieron nunca a Madrid de antiguo. Lo que si pertenecían a alguno había sido a Talamanca, a la ciudad de Talamanca. Por eso, los problemas que hubo entre Madrid y Segovia por Manzanares, por el Real de Manzanares, nunca entró Pedrezuela y San Agustín, que es donde estamos sobre todo centrados en los estudios, y ahí nunca hubo realmente conflicto con Madrid por parte de Segovia. Perdona, ¿y cómo se hacía esta repoblación? Me refiero que se ofrecía la posibilidad de llegar a esta zona a ciudadanos de provincias limítrofes, como por ejemplo Segovia. Pues la población estamos un poco en estudio sobre ello. Parece, no sé, tenemos un poquito la idea de que fue una especie de repoblación libre, una especie de presura libre, como en las películas que vemos del oeste, llegaban aquí las caravanas corriendo y que cogía tierras para ellos. Nada, absolutamente nada. Los últimos documentos que hemos encontrado, que son muy importantes y que hablan de la repoblación de Pedrezuela y San Agustín, demuestran que la ciudad de Segovia hizo una repoblación perfectamente planificada, perfectamente estudiada, perfectamente en el sitio que la querían hacer. Y dieron perfectamente tierras a quien correspondía, y los pueblos que se fundaron, como Pedrezuela es el primer pueblo que aparece documentado en la repoblación segoviana dentro de la sierra. Poco después aparece también Colmenar, aparece San Agustín, aparece después, unos años después aparece Colmenar Viejo, y lo curioso es que estos pueblos ya aparecen con concejo. Pero no es un concejo como lo entendemos ahora con alcaldes y alguaciles. Es un concejo, son hombres buenos, los buenos hombres de la tierra que se han elegido para que lleven un poquito el control de la nueva gente que puedan venir a repoblarlo. Pero esto quiere decir que estaba muy bien planificado y apuntaban a quién venía y quién no venía y quién tenía que estar y quién no tenía que estar, y le decían qué tierra les correspondía. O sea que no es una cosa que estamos descubriendo, que estaba muy bien planificado por Segovia, no fue una repoblación a lo loco. La gente que vinieron, pues muy probablemente primero gentes de la zona, incluso hasta posiblemente mozárabes, bereberes, o hasta gente árabe que hubiera en la zona, lo podrían repoblar. Y por otra parte, pues vasallos del concejo de Segovia, porque estas tierras pertenecían al concejo de Segovia, pero no al concejo como la entidad que controla, no como la entidad que hoy en día entendemos el concejo como la representación del pueblo entero. Sí. Pero entonces no era así. Entonces el concejo era un grupillo de la representación de toda la ciudad, que era el grupillo dominante, el grupo rico, y que era el que realmente gobernaba. Estos, Alfonso VIII les dio las tierras al sur de Madrid, pero a ellos personalmente, ¿entiendes? Entonces la gente que había aquí eran vasallos del concejo, que siempre se ha hablado también un poco por desmitificar cosas. De la repoblación de hombres libres en la Castilla concejil, solo relativamente, ¿entiendes? O sea, porque al fin y al cabo
los que eran libres eran los del concejo, los dueños del concejo, pero tenían sus vasallos, y los trabajadores, el pueblo llano, el pueblo labriego, el que trabajaba las tierras, pues en vez de depender de un señor feudal, dependía de los señores del concejo, que al fin y al cabo venía a ser lo mismo. Bueno, pues muy interesantes cuestiones que hemos aprendido hoy, ¿no? Sobre esa repoblación de Pedrezuela y esa zona de la zona norte de Madrid que hemos aprendido con Jesús Carlos González, cronista de Pedrezuela. Creo que usted y yo tenemos que quedar algún otro día para un poco conocer más, por ejemplo, de la Carta Puebla, ¿no? Que es un documento del 3 de diciembre de 1331, sí, hablando justamente del privilegio de repoblación. Que era... Pues yo cuento un poco. Pedrezuela seguramente se repobló entre 1215 y 1220, 100 años antes de lo que tenemos la Carta Puebla, que es de 1331. ¿Y qué es lo que pasó? Pues la repoblación era una cosa dificultosa, llevaba su tiempo, costaba trabajo que la gente viniera. En este momento, además, ya se está conquistando la zona de Andalucía por Fernando III, que es mucho más atractiva, mucho más rica, muchos mejores recursos, y aquí había poca gente que venía a repoblar. El caso es que en 1328, 1329, al comienzo del reinado de Alfonso XI, hubo conflictos por su minoría de edad, hubo conflictos con la gente de la nobleza. La gente de la nobleza atacaba a los pueblos, los arrasaba, los quemaba y no dejaba vivir a los pobres campesinos. Entre ellos, pues, lo sabemos porque está documentado, lo dice textualmente, atacó Pedrezuela y Pedrezuela se despobló. Entonces suponemos, o bien que pidió permiso a Segovia para que lo volviera a poblar, o a Segovia le interesaba que lo repoblara, porque Pedrezuela era la frontera oeste la frontera este de Segovia, y deslindaba con el señorío el señorío arzobispal de Toledo, que era la antigua tierra de Talamanca. Entonces Pedrezuela lo que hacía ahí era un poco de parapeto del concejo de Segovia sobre las posibles ambiciones por parte del arzobispado. Y entonces Segovia tuvo a bien en 1331 darle un nuevo privilegio de repoblación, del cual se conserva en el ayuntamiento el original, no una copia, como suelen ser los otros documentos, el original de 1331, escrito a mano sobre un pergamino de cuero, que es una auténtica joya filológica y gráfica de esto. Seguramente el mejor documento de la provincia de Madrid, porque aunque hay otros privilegios de repoblación, suelen ser copias, transcripciones de otros documentos anteriores, pero este es el original y es una joya que no sé si todos sabemos lo que realmente tenemos en la mano en Pedrezuela. Nos lo podemos imaginar, ¿no? El tener delante un documento que tiene ya más de 6 siglos y que además está escrito a mano, es el original. Está a punto de cumplir 700 años, en el 31 cumplirá sus 700 años de existencia. Bueno, pues como decimos, tenemos que volver a invitarle por aquí, ¿no? Para que pueda hablarnos más de la historia de esta zona de la región, de la zona norte. Jesús Carlos González, cronista de Pedrezuela, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Y por contarnos esta parte de la historia de Pedrezuela y su comarca. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y sobre todo por la posibilidad de poder contar esto a la gente y que empiece a tomar un poquito de interés, que es el origen de sus pueblos, de su familia, de su gente, de su tradición, de todo, el origen. Y bueno, y como solamente sabemos lo que nos cuentan y esto nos han contado poco, pues no lo conocemos. Claro, ¿no? Porque además incluso esa parte, ¿no?, de la historia también se puede ver en nuestros apellidos, ¿no? Que mucha gente dice, oye, mira, mi apellido viene de Segovia, ¿por qué? Porque fueron familias que vinieron hacia aquí, ¿no?, a repoblar o a instalarse. En los documentos aparecen muchísimos nombres, la mayoría segovianos, de gente de los repobladores, y aparecen una serie de apellidos que van un poquito cambiando con el tiempo, pero muchos son frecuentes y se mantienen. Los Fernández a montones, los Sanz, somos todos hijos de Segovia, de la zona norte de Madrid, de la Sierra, todos llevamos Sanz. El apellido Chichón, muy típico de Pedrezuela, aunque aparece en Pedrezuela en el siglo XVI, a mediados de 1500, hemos encontrado un documento en donde aparece en 1292 un Chichón, no sabemos, y se junta gente de Colmenar, de Pedrezuela y de Guadalís, y no sabemos de cuál de los tres pueblos podía ser, pero a mí me parece un asunto muy interesante. Bueno, pues Jesús Carlos, muchas gracias por acompañarnos, felices fiestas, nos vemos el año 2025 con una nueva cita con usted, y nada, muchas gracias por darnos este episodio.